Estamos en comunicación con Maya Volkovinsky, que es secretaria general adjunta de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación y cosecretaria de Derechos Humanos de la CGT. ¿Qué tal, Maya? ¿Cómo te va? Pablo Yumato te habla. Hola, Pablo. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bien, bien. Muchas gracias por atendernos, Maya. No, por favor. Bueno, a ver, ¿cuál es tu punto de vista acerca de la intención del Ejecutivo de limitar el derecho a huelga? Es una ridiculez. Es absolutamente descabellado, habiendo tantas normas ya de tantos años internacionales que han regulado la esencialidad de algunos servicios, que el gobierno, aparte en un decreto titulado sobre la Marina Mercante, despliegue una serie de restricciones al ejercicio de derecho de huelga, nominando esenciales actividades que ya para la OIT, para el Comité de Expertos del Comité de Libertad Sindical del OIT, ya fueron analizadas y declaradas como no esenciales. Así que me parece que apunta todo a que en la pronta judicialización que se va a presentar ante la justicia de este decreto, se va a resolver su inconstitucionalidad. Bien, bien. Pero el gobierno también tiene previsto modificar, a favor del empresario, obviamente, el derecho a la protección contra el despido arbitrario. Me refiero a las famosas indemnizaciones, ¿no? ¿Qué pensás que va a pasar con este tema? Es una serie es una serie de sueños eróticos del liberalismo económico. Todo es... Y sí, es toda una sucesión de declamaciones que no empiezan ahora, que tienen siglos, digamos, de existir y de tensionar con la legislación social, una legislación social que tiende a morigerar y ordenar la resolución de los conflictos y las tensiones, ¿no es cierto? No es ni más ni menos que eso. De la existencia de los sindicatos, lo que tienden es a ordenar el conflicto social. La huelga lo que tiende es a ser un canal para manifestar las disidencias y las tensiones que se generan con las decisiones y los avances que pueda promover el sector empresario, económico, sobre las condiciones de vida de las personas. Digamos, son todas expresiones de la vida democrática que se han consolidado durante el último siglo y medio y que, bueno, siempre hubieron expresiones ideológicas que quisieron dar por tierra con todo esto, ¿no es cierto? Maya, pero más allá de todo esto... Por ejemplo, bueno, esto que vos me decías de las indemnizaciones, bueno, del articulado que se terminó votando en la ley bases, porque la ley inicialmente y el decreto 70 del 23 tenía unos 60 artículos, de los cuales sobrevivieron 2 y se terminaron votando. Vota el régimen indemnizatorio, habilita el fondo de cese. Sí. Bueno, habrá que ver si algún régimen lo adopta, porque después, bueno, está en grandes sectores, ya está regulado, se acogen a las normas de la ley de contrato de trabajo, algunas con beneficios especiales en algunos convenios, en casos de desvinculación, o sea que se rompa el vínculo laboral, pero salvo la UOCRA, que tiene una particularidad y que definió adoptar un régimen de alguna manera así. Sí, de hecho... ninguna otra avanzó hacia este régimen, y también implicaría constituir un fondo, implicaría hacer un aporte, ¿no? Porque alguien va a tener que poner plata ahí. Sí. Entonces todos hablan de, bueno, saquémosle cargas al empresario, liberemos la economía, dejemos que terminemos con los aportes y contribuciones obligatorias, y de repente los van a obligar a todos a contribuir a un fondo de cese. Bueno, no la veo tampoco que vaya a ocurrir, ¿no? Porque nadie va a querer poner plata en un fondo que sabe quién maneja a Dios santo, no quién lo maneja. No, pero esencialmente lo que ellos me parece que quieren plantear, y sobre todo, y acá sí te hago un paréntesis, digo, hasta ahora el gobierno viene ganando las elecciones, o por lo menos le está yendo bastante bien en todas las que se generaron hasta ahora, y encima hay dificultades en el espacio nacional y popular para unirse definitivamente, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. No se sabe qué va a pasar en octubre. Digo, el grado de legitimidad del gobierno cada vez es mejor, pese a lo que vos ya sabés, lo que está sucediendo, nos estamos endeudando, estamos entregando al país, no se respeta la Constitución, bueno, la gente cada vez está peor, están perdiendo los laburos, se les pagan mal, a los jubilados les pegan, bueno, todo lo que ya sabemos, ¿no? Sí. Pese a eso, Total. Al gobierno, de alguna manera, no sé cómo, pero le está yendo bien.
Así que digo, si le llega a ir, realmente llega a triunfar en las elecciones de octubre, por ejemplo, yo creo que van a instalar o van a hacer todo lo posible para instalar la reforma laboral, que ya vienen de a poquito, de alguna manera mostrando ciertos... La reforma laboral es lo que venimos en realidad. Venimos hablando de eso. En la Argentina. Está de hecho, decimos. Nosotros lo estamos viviendo, de hecho, en Argentina, aparte hace mucho tiempo. La informalización laboral de la fuerza de trabajo, un 40% de los trabajadores no gozan de los beneficios de las normas del trabajo, digamos, está hecha de hecho la informalidad, no se combate, la flexibilización, perdón, no se combate la informalidad laboral en la Argentina, no hay políticas destinadas a eso fuertes hace tiempo, se abandonó esa lucha, la lucha, digamos, está vinculada pues se desarrollaron otro tipo de políticas, digo, desde un lado, desde el otro, pero nadie apuntó a eso y eso creció como un enano que hoy significa unas nuevas formas de trabajo. Bien. Tenés nuevas formas de trabajo, de hecho, que no están reguladas todavía, todo el trabajo de plataformas y demás, que, como decís, requieren normas laborales, sí, querés llamarle reforma del trabajo, llamarle como quiera. Acá hacen falta normas del trabajo para actividades que no están reguladas. Bien. Concretamente, que son la ley de la selva. Y si gana o no gana, eso no obsta a que nosotros tengamos que seguir hablando de estas cosas, porque son la verdadera agenda de las cosas que pasan a los argentinos. Yo creo que la política sigue alejada, muy alejada de los problemas de los argentinos, no hablan de los problemas de los argentinos. Vos ves las noticias, y la política, el periodismo tampoco. Uh-huh. El periodismo habla de las internas de la política, pero no de la actividad que debería ocuparse, que es de desarrollar políticas públicas para abordar los problemas de la comunidad. Y bueno, así seguimos transitando el alejamiento de la política de la comunidad, ¿no es cierto? Totalmente. Que se ve y se refleja en las elecciones como la de Capital, donde la participación fue muy baja, sí, replicando lo que pasó en otras provincias también, ¿no? Sin duda, sin duda. Recién, Maya, me acabás de certificar de que la reforma laboral ya está de hecho y de hace ya un tiempo largo. Pero bien, una cosa es que se lleve adelante pese a que en términos legales no está constituida, pero me da la sensación de que estos tipos vienen a plasmarla, ¿sí?, como ley. Pueden consolidarla y votar. Claro, la van a terminar consolidando. A ver, y ahí viene el tema. ¿Podés llegar a desarrollar o a plantear una autocrítica en el sentido de, por ejemplo, la defensa de los derechos laborales? ¿Por qué se llegó a esta situación? ¿Qué pasó con la CGT durante todo este tiempo? ¿Qué es lo que se piensa hacer para... A ver, ¿tiene poder la CGT hoy por hoy para enfrentarse a un gobierno de estas características? ¿Qué es lo que se está pensando hoy por hoy en ese sentido? A ver, sí me parece que se abandonaron discusiones. Bien. De parte del movimiento obrero, o sea, habilitar que creciera tanto la informalidad laboral y no haberla abordado como CGT esa cuestión como central, claro, y solo dedicarse al sector formal, hoy te muestra esta situación de la que nadie se hizo cargo, ¿no? Uno dice, bueno, las políticas dependían de la CGT, no, pero repudiar la ausencia de esas políticas sí, y no solamente pelear por las del sector formal. Bien. Eso, sin duda, se ha abandonado ese terreno y hoy vivimos las consecuencias y es una de las causas principales de la pobreza en Argentina. No es una pavada la informalidad laboral, y te lo dice cualquier politólogo del planeta, uh-huh, te lo señala como una causal principal de la degradación de las condiciones de vida de las personas, la informalidad en el trabajo. Entonces, si queremos declamar, por lo menos del partido político de referencia de muchos de nosotros, sí, del peronismo, el fin de la pobreza, no podemos achicar a repartir planes sociales, sino que tenemos que hacer un esfuerzo enorme por desarrollar políticas de formalización del empleo. Y bueno, eso faltó de parte, sí, seguramente de la CGT y de los partidos políticos de referencia nuestros. Sí, o sea que... Claro, no son inconscientes de lo que está sucediendo, son muy conscientes de lo que está pasando y de alguna manera... A ver, la pregunta... Yo te lo digo hoy con el diario, pero con el diario del lunes, te lo digo porque yo no por ahí
me toca transitar la CGT, este es mi primer mandato como pero aparte secretaria, pero hemos participado mucho tiempo de CGT. Sos muy joven, nadie, no es un planteo hacia vos, sino hacia el movimiento obrero en sí, que de alguna manera permitió, o por lo menos no impidió, por eso no te impidió digo que esto llegara que yo te lo digo con el diario de mañana, a este extremo, claro. No sé cómo lo habrán vivido esos compañeros que en su momento empezaron a ver crecer este enano. Claro. Pero nunca es tarde, tenemos el reconocimiento de que esto hay que abordarlo. Me parece que en eso, hubo una tarea tremenda. Francisco también, el Papa Francisco, en pedir que trabajemos juntos, que no miremos solamente las fronteras dentro de las fronteras de nuestras actividades, sino que miremos más allá la situación del trabajo. Y bueno, eso fue también antes había una resistencia mucho más grande a que se acercaran los trabajadores informales a la CGT. Sí, lo sé. Y ahora eso está cambiando y cambian los discursos. Vos fíjate, escuchá a dirigentes más jóvenes y más de otra época también que hablan de cómo abordar la informalidad en sus propias actividades, porque crece el trabajo informal también cerca de la productividad y a instancia también de las leyes que promueve este gobierno, ¿no? Como vos decís, la informalidad es un hecho en Argentina, como analizábamos recién, pero por supuesto que se pueden sancionar leyes que lo agraven, como la ley que se votó a principio de año, el artículo plantea los colaboradores, que son los trabajadores de unidades de 5 personas o menos, que ya los deslaboralizaron, ya no tienen derechos. Ahora de repente son colaboradores independientes. Pero la tendencia va a ser esa, la tendencia va a ser cada vez te voy a pagar menos, cada vez vas a tener menos posibilidad de defenderte, los sindicatos cada vez van a tener menos incidencia y bueno, y encima en términos electorales van ganando. Entonces digo, wow, ¿somos conscientes de lo que va a suceder si esto sigue así? Ese es el tema. Bueno, sí, sí, creo que somos conscientes, me parece que también la CGT en eso analizamos lo que pasó con la informalidad, pero te digo, respecto a las arremetidas del gobierno también hay reacción. No se votaron los 60 artículos que pretendía el gobierno, se votaron 12 de la ley base. Se suspendió el DNU en la justicia, el capítulo laboral por lo menos. Sí, Tierra del Fuego. Sí, bueno, Tierra del Fuego, o sea... Lo que van a hacer, lo que están por hacer en Tierra del Fuego, más allá de que hay un acuerdo entre trabajadores y empresarios, es hasta el 31 de diciembre. Después agárrate Catalina. Está bien, pero no es la sociedad argentina, no es una empanada que se come de 3 bocados, eso te digo. Claro, totalmente. El tiempo pasa para ellos también y nosotros ganamos tiempo de poder evitar que progresen algunas cosas. Por supuesto que la salida es política. Bien. Como gremialmente tenemos un límite, ¿no es cierto? Bien. Nosotros podemos hacer todas las barreras y poner todas las barreras que podamos ir desplegando durante este gobierno, estos meses de gobierno que quedan, que son como 50. Claro, obvio. Pues sin duda. Maya, es infinito, ¿viste? Cada día en la Argentina es como 1000 años. Me está mucho la charla, me interesa mucho. Vamos a seguir charlando. Yo prometo volver a llamarte con más tiempo. Vamos a hablar un poquito más igualmente. Hay 2 o 3 ítems que me interesa que charlemos ahora, antes de terminar la entrevista. Vos sabés que creo que en 6 meses hay renovación en la CGT, sobre todo la parte de la cúpula de la CGT. La pregunta que te hago es, ¿cómo se piensa los cambios que se están por venir en la CGT? ¿Se piensan teniendo en cuenta el gobierno de turno? O sea, tenemos un gobierno que es antisindicato, antilaburante, antiindustria, antipatria, antipático, antitodo. ¿La cúpula de la CGT debería ser más confrontativa en un contexto de estas características o no es así? ¿O se vota de otro modo? Mira, la confrontación va a estar, socialmente se va a constituir, sea o no combativa, la cúpula de la CGT. Explico, porque si van a resultar atacados los trabajadores en múltiples actividades, el bolsillo de los trabajadores en general, como que es muy difícil que la CGT lo contenga, aunque consolide características no combativas, por decirlo de alguna manera. Sí. Yo creo que va a influir mucho el resultado de octubre, ¿no es cierto? Bien. Porque se vota después en la CGT. Claro, en principio sí. En principio sería en noviembre la elección de la CGT, como Bien. Fue en el 21. Sería en noviembre, después de la elección. Y bueno, no es lo mismo pensar en una CGT con un gobierno
al que la ciudadanía decide ponerle un límite. Entonces la CGT debería acompañar eso, que si la ciudadanía le decide ponerle un voto de confianza o continuar con el voto de confianza con el gobierno, la CGT deberá también tomar registro de eso y no ponerse en vanguardista. Esto es una realidad que puede ocurrir, reitero, sin perjuicio de que todas nuestras actividades, si seguimos sufriendo, como la mía particularmente, lleva una pérdida de 30% de puntos. ¿Cuánto? Frente a la inflación, 30 y pico por ciento, 32% sí. Frente a la inflación. Hay actividades que tienen pérdida del 60%, hay actividades que tienen pérdida del 70%, como los universitarios, ¿no? Hay sectores donde es gravísimo, pues hay una vocación de destrucción de algunas áreas en concreto estratégicas de Argentina, ¿no es cierto? De destruir Tierra del Fuego es abandonar la soberanía argentina y es regalar Antártida y el Atlántico Sur a las potencias totalmente. Sí, que lo pretenden, digamos. Ahí hay cuestiones que el gobierno define estratégicamente atacar porque tienen un plan maquiavélico un para plan de Argentina entrega, un plan de entrega de la soberanía, así lisa y llanamente, sí, o sea, sí. No hay vuelta que darle. Sí. Por eso te digo que estamos en una instancia. Tenemos que hacer. Claro. La CGT, si no ve que la ciudadanía reacciona suficientemente en octubre, es porque en realidad lo que tenemos que hacer es un trabajo mucho más fino hacia nuestras bases, hacia los sectores que representamos, hacia la comunidad en general, porque ya en esta instancia tampoco creemos que la CGT tenga que tener una forma de trabajo a puertas adentro, ¿no? Claro. Ante la ausencia tan grande de otros actores sociales que expresen la voz de lo que yo siempre entendí está mal o de... entendí que la CGT siempre planteaba que, bueno, ante un gobierno de estas características, por lo menos en los primeros años no se oponía demasiado porque respetaba, ¿no?, el voto ciudadano. Si eligieron en mayoría a este gobierno, bueno, no lo vamos a confrontar tanto. Pero me parece que la situación se está desmadrando, cada vez hay más despidos, la industria se está cayendo porque abrieron las importaciones y las empresas se están fundiendo, están echando gente del Estado. La verdad que es caótica la situación. Por eso es que vos ves una CGT que termina saliendo a la calle, por más que no tiene un perfil confrontativo. Claro. Porque la verdad es que no tiene un perfil confrontativo su composición. O sea, los actores que hoy conducen la CGT no son de esa partida. Uh-huh. Los que la integran tampoco, digamos... Y tenemos mucho tiempo de que no es así, también en la Argentina, porque esto la verdad que no tiene precedentes, y sin perjuicio de eso, hemos visto una CGT en la calle mucho más de lo que por ahí uno imaginaba que podría ocurrir. Sí, por supuesto que ante la ausencia total de otros actores, hay como una intensidad con qué hace o qué deja de hacer la CGT. Me parece que es la falta de otras voces que manifiesten la demanda de los que estamos golpeados. Entonces, hay una hiperintensidad sobre la CGT que no reciben otros actores porque y aparte destruido, ¿no? La política. Exacto. Como expresión de la demanda, la oposición como expresión de la demanda no existe. Yo me acuerdo, era joven, era muy piba, el MTA, sí, de Moyano. En ese entonces, de Moyano, de Hugo cuando Moyano era Moyano. En los escenarios estaban Lilita Carrió, o sea, había un arco político, estuvieras de acuerdo o no. Sí, claro. ¿Entendés? Una voz en contra del gobierno de turno muy fuerte. Y bueno, ya había rechazo generalizado. Yo no creo que les vaya bien al gobierno igual, ¿eh? Dios te oiga. Yo pensé que ganaba Santoro en Ciudad. Bueno, estuvo muy ahí. Me parece que fue solo un traslado de votos muy antes de tiempo. No imaginamos que iba a ser tan rápido el traslado de votos del PRO a la Libertad Avanza. Para mí fue la elección que esperaba, solo que no esperaban quedar segundos, pero iba a estar en ese orden de apoyo, que es el apoyo que tuvo siempre, históricamente, el peronismo en un distrito como la capital. Maya, última chiquita. Se habla de los recambios en la CGT, se habla de Jorge Sola y de Cristian Jerónimo. Sí, se viene una CGT distinta desde ya. Pero digo, ¿estos nombres están circulando o pueden ser otros? Jorge Sola te nombré y Cristian Jerónimo, de Vidrio.
de empleados de vidrio. Sí. Hay otro, por ejemplo, Vienen a ¿está Maya Belkovinsky dando vueltas también como una... Claro, ¿por qué no? No Una sé, mujer debería haber. Estamos diciendo debería haber una no mujer. vinimos por la foto, las mujeres no vinimos por la foto, así que... Bueno, pero podrías estar, ¿o no? Ya nos pronunciamos. Sí, las mujeres tienen que estar en la conducción. De hecho, cada vez hay más compañeras participando de las reuniones del Consejo Directivo, poniendo su voz y después haciéndose cargo de lo que dicen con el pico, ¿no? Porque, viste, ir a la CGT y hablar y discursiar no es solamente decirle palabras correctas y bonitas, sino que después se pone del cuerpo. Se viene una renovación de gente que ronde los 40, 50 años, supongo. Espero. Sí, no le queda otra, me parece que la CGT no queda otra, porque si no también va a tender a fenecer como todas estas estructuras que para mí están muertas, digamos, de la política. Sí. No hay nada, la gente no te habla de política, no te habla de las elecciones, no te habla de nada, están absolutamente asqueados. Los compañeros y compañeras te preguntan por el aumento y todo lo demás no existe. Sí. O sea, todo lo demás ocurre en un carril de noticias casi como del chisme o el jet set. Sí, claro. Que antes podía leer la cara sobre noticias y ahora es cómo fue la elección de Capital. Es casi un comentario muy al margen de la fibra del ciudadano. No hay fibra de ciudadano vinculada a eso. La fibra del ciudadano a pie es cómo viene la paritaria, cuándo vamos al paro, pasa por otro lado. Y no es porque somos sindicalistas y nos hablan de eso. No, bueno, las bases me imagino que deben estar nerviosas. Cuando para la CGT, claro. La gente pregunta otras cosas, la gente no pregunta cuándo hay elecciones, la gente pregunta cuándo para la CGT. Entonces, la CGT sin duda tiene que, para poder responder a eso, transformarse, hablar otras cosas, renovar energía y va a haber cambios que lo vamos a ver seguramente en la elección de noviembre. Totalmente. Maya, seguramente hablemos nuevamente este año, así que bueno, te agradezco mucho esta charla que hemos mantenido. No, gracias a ustedes. Abrazo grande y buen fin de semana. Igualmente para vos, muy amable.